¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve orar? Esta fue la pregunta que le hizo una mujer en un momento determinado al pastor de su iglesia. ¿De qué me sirve orar? Y es lo que le preguntaba Lilian hace un momento. ¿Realmente es importante hacerlo? Todos seguros que decimos amén, sí, claro, eso es importante. Pero ¿quién no se ha cuestionado esto en alguna ocasión aún en el camino del Señor? ¿Realmente es importante hacerlo? Le decía esta mujer al pastor. ¿Qué sentido tiene orar? Si la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, que Dios conoce nuestras necesidades aún antes de que se la pidamos. Si es así, ¿qué sentido tiene orar? ¿Para qué hacerlo? ¿Quién no se ha hecho esta pregunta en alguna ocasión? Sobre todo cuando has estado orando, insistiendo delante del Señor que haga algo, que actúe de alguna manera y no has recibido respuesta alguna. Te planteas o te haces este tipo de preguntas y si no te las planteas, por lo menos en algún momento te han cruzado la mente, ¿realmente sirve para algo orar? ¿Me ayuda en algo? Saben, el problema de esta mujer en concreto que le hizo esta pregunta a su pastor, el problema de ella es que ella relacionaba la oración solamente con el hecho de hacerle peticiones a Dios. Ella pensaba que la razón y propósito final de toda oración es sencillamente pedir. Y saben qué, hermano, ese concepto, esa idea acerca de la oración lo abrazan muchos cristianos en el día de hoy. Piensan de que orar significa sencillamente pedir. Y todos utilizamos ese tipo de oración. Le pedimos a Dios por nuestras necesidades, le pedimos a Dios para que nos vaya bien en la vida, le pedimos a Dios para que nos ayude en los momentos de la dificultad, que nos bendiga, etcétera, etcétera. Y usted se preguntará, bueno, ¿y eso está mal ahora o qué? No, no está mal, hermano. No está mal que nosotros pidamos por nuestras necesidades para que Dios nos bendiga. Pero pensar que la oración simplemente es para pedir es una manera muy limitada es una manera de pensar muy limitada de lo que representa la oración. La oración es algo más que pedir. El problema que tenía esta persona y que muchos hoy tienen hoy en día, como dije hace un momento, es que se piensa que la oración solo es para pedir. Pero la oración es mucho más, hermano. Y no hay que ser muy listo para darse cuenta. Uno va a la palabra de Dios y uno puede apreciar, darse cuenta de que la oración tiene mucho más significado y es mucho más. Por ejemplo, la oración nos da o nos abre la oportunidad de adentrarnos en la mente y en el corazón de Dios. En el libro de Romanos capítulo 8 dice la palabra que el Espíritu Santo utiliza la oración en nosotros para interceder conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conoce los designios, propósitos y voluntad de Dios. Y eso nos enseña la palabra. La oración, aparte de adentrarnos en la mente y en el corazón de Dios, nos ayuda o nos hace formar parte del plan de Dios para este mundo. ¿En qué sentido? El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar para pedir que venga tu reino, ¿cierto? Hágase tu voluntad, etcétera, etcétera. De alguna manera nosotros estamos intercediendo para que el reino de Dios venga y se extienda en esta tierra. De esa forma, por medio de la oración, nosotros formamos parte del plan de Dios para este mundo. Y pudiera seguir nombrando algunas cosas que en las sucesivas semanas mencionaré. La oración es mucho más que pedir, pero la pregunta es, ¿por qué tengo que orar? ¿Por qué orar? A veces no me nace, no tengo ganas. ¿Por qué tengo que hacerlo? Sencillamente porque la iglesia dice que hay que orar. Miren, hay muchas razones, o le pudiera dar muchas razones o motivos por los cuales debemos orar, pero la razón principal por la que un creyente, un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, que conoce al Señor, debe orar es porque es el deseo y la voluntad de Dios. Esa es la razón principal. Hacemos las cosas, vivimos la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. La oración debe formar parte de la vida del cristiano y de su desarrollo espiritual. De hecho, es muy difícil que haya un desarrollo espiritual si no hay oración. Bueno, es que yo leo la Biblia, eso forma parte, como forma parte también la oración y como forman parte otras cosas en la vida cristiana. Pero sin la oración, y no estoy diciendo que sea lo único importante, no, hay tantas cosas que el Señor nos dijo que deberíamos hacer. Debemos adorar, debemos bendecir el nombre del Señor, debemos hablar a otros acerca de la fe de Jesucristo, en Jesucristo, pero también la oración.
forma parte de la vida cristiana. No se concibe la idea de ser cristiano y no orar. Eso es incompatible. Un cristiano es alguien que ora. Un cristiano es alguien que se relaciona con Dios. Es imposible, y valga la redundancia, tener una relación con Dios sin oración. Todos necesitamos la oración. Y estoy convencido, hermanos, de que el desconocimiento de lo que es y representa la oración es uno de los motivos por los que menos se practica entre el pueblo de Dios. Leemos, estudiamos, hacemos esto y lo otro, pero la oración es una de las cosas que menos se practica aún en medio del pueblo de Dios. Y muchas veces he preguntado, ¿por qué cuesta tanto? Es la carne, esto, lo otro, las ocupaciones. Miren, la razón principal, creo que una de ellas es que desconocemos lo que representa la oración y su importancia. Y por eso no la practicamos como deberíamos practicarla. Y esa ignorancia respecto a la oración, hermano, está robándole bendición al pueblo de Dios. La oración es uno de los canales por medio del cual Dios ha determinado, entre otras cosas, cumplir sus propósitos. Porque si no, no tiene sentido que Él diga en su palabra, nos anime, nos exhorta, nos manda que debemos orar. Es uno de los canales por medio del cual Dios ha determinado cumplir sus propósitos. Y no solamente eso, hermano, sino también bendecirnos. Dios utiliza la oración como un medio para bendecir nuestra vida, así como utiliza otras cosas. ¿Qué cosas? La Biblia, por ejemplo. La Biblia es un libro de bendición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es Dios dándose a conocer al hombre. Tenemos la oportunidad de saber quién y cómo es Él de acuerdo a lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Podemos conocer de Dios y eso es una enorme bendición. Podemos conocer los deseos de Dios y la voluntad de Dios. Cuando Dios dice, hace esto, deja de hacer aquello, ¿de qué nos está hablando? De su voluntad, de su deseo, de una forma de agradarle a Él, hermano. Y eso lo conocemos a través de ¿qué? De que me puse en una meditación profunda. No, lo conocemos a través de su palabra. Y la palabra en ese sentido nos bendice a nuestra vida. La palabra incluso nos habla acerca de los planes que Dios tiene para esta humanidad. Mientras el mundo está corriendo y oyendo de aquí para allá, no va a pasar esto, va a pasar lo otro. La Biblia ya nos dice cuál es el futuro de la humanidad. Y eso es una enorme bendición, el saber todo eso de parte de Dios para nuestras vidas. Pero no solamente Dios nos bendice a través de la Biblia. Dios nos bendice a través de la adoración, a través de la alabanza, a través del servicio que hacemos para la obra de Dios, a través de tener un espíritu generoso, y la lista puede seguir. Hermanos, Dios nos bendice a través de todos esos canales. ¿Qué sucede cuando yo practico estas cosas? Por ejemplo, la alabanza, la adoración, etcétera, etcétera. ¿Qué sentimos? Sentimos una satisfacción espiritual. Nos sentimos realizados internamente, experimentamos paz y gozo que de otra manera no pudiéramos experimentar. Son cosas con las que Dios nos bendice por medio de hacer aquello que Él nos pide que hagamos. Y otros efectos también que se producen en nosotros. Todas estas cosas que estamos haciendo son aquellas para las que fuimos creados. Isaías 43:7 dice que hemos sido creados para la gloria de Dios. Y cuando nosotros obedecemos la palabra y hacemos aquello que Dios nos dice que hagamos, somos bendecidos, hermano. A través de la Biblia, lo que he mencionado, pero también a través de la oración, Dios bendice. Aunque no debería ser ese el único motivo por el cual nos acercamos a Dios. Bueno, como la oración es una fuente de bendición, voy a orar. No. Más allá de la bendición que represente, vamos a orar o buscamos en la oración el hacer la voluntad de Dios, el que Dios cumpla sus propósitos por medio de lo que Él nos ha pedido que hagamos. Mire, la Biblia dice en 1 de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ese quiero no es una iniciativa del apóstol Pablo que escribió esta carta. Él está hablando, escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, asumimos que esta palabra es palabra directa de Dios. Es como si Dios nos está diciendo, quiero, es mi deseo, es mi voluntad que los hombres oren en todo lugar.
levantando manos santas sin ira ni contienda. El versículo, al igual que otros tantos otros pasajes que hay en las Escrituras, nos habla no solo que la voluntad de Dios es que oremos, sino también de la actitud al hacerlo. Esta expresión de levantando manos santas no significa que usted cuando vaya a orar necesariamente siempre tiene que estar con las manos levantadas. Es una forma de decir que, o es una actitud que tiene que ver con la dependencia, con la adoración, con un estado de santidad, manos santas, sin ira ni contienda, con una actitud de armonía y de estar en paz con otro. ¿Cómo recibiría Dios una oración? Yo voy a Él a orar, o usted, cualquier hermano va a orar, Señor, yo vengo delante de tu presencia, pero tengo en mi corazón un rechazo, una molestia, un enfado, un coraje, como se suele decir. Es que le tengo un coraje a fulanito. ¿Cómo cree usted que voy a acercarme a un Dios santo y misericordioso con esa actitud en mi corazón y pretender que Dios me escuche y conteste mi oración? ¿No cree usted que eso es incompatible? No tiene sentido, ni para nosotros, que tenemos una mente muy limitada, ni para nosotros eso tiene sentido. Entonces la palabra dice, ven delante de mi presencia, quiero que ores, quiero que te acerques a mí, pero ven en esta actitud, ve con un corazón limpio, sin ira, sin contienda, sin ninguna de estas actitudes que pueden ser un obstáculo en nuestra oración. Por lo tanto, hermanos, partimos de la base de que todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos pide es bueno y es de bendición para nosotros. Y recuerden algo que he repetido en muchas ocasiones, Dios nunca nos va a pedir algo que no aporte bendición para nuestras vidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso sería contrario a su carácter, a cómo es Él. Dios es bueno, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Y aunque no esté de acuerdo, Dios sigue siendo bueno. Sus atributos de bondadoso, Él es bueno siempre, siempre será bueno. Entonces, ¿cómo un Dios bueno va a pedirme algo que me haga daño? ¿Cómo un Dios bueno va a pedirme que yo haga algo que no aporte una bendición para mi vida? Es imposible. Por lo tanto, todo lo que Dios me pide que haga va a ser de bendición para mi propia vida. Así entonces, la oración se convierte en un medio de bendición para la vida del cristiano, entre otras cosas. Y debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Escúcheme bien, no estoy diciendo aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque hay pasajes en la Biblia que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él lo hará. Pero como estará usted dándose cuenta, pedir no significa que es la oración en sí. La petición es algo que puede ir incluido dentro de la oración. No se trata tan solo de pedir de acuerdo a su voluntad, se trata de orar conforme a la voluntad de Dios. Y la importancia de la oración, hermano, la vemos reflejada en la vida de Jesús. Usted lee el Nuevo Testamento y se dará cuenta que si algo se caracterizaba la vida de Jesús es que oraba. ¿Sí o no, hermano? Eso nos enseña la palabra. Y siendo que Él era y es el mismo Hijo de Dios, la Biblia nos enseña que Jesús tuvo una vida abundante de oración. Y si Él, el Hijo de Dios, oró, ¿no cree usted que también nosotros deberíamos hacerlo? ¿No cree usted que eso en nosotros es una necesidad? Orar también. Miren, antes de su vida pública, y cuando digo vida pública de Jesús me refiero al ministerio, cuando Él comenzó a predicar aproximadamente a la edad de 30 años, su ministerio fue muy intenso, 3 años, cortos pero intensos, donde usted sabe y dice la palabra de Dios que Él sanó enfermos, echó fuera demonios, predicó el evangelio, enseñó y tantas otras cosas. Durante todo su ministerio, antes de iniciarse incluso en el ministerio, el Señor Jesucristo pasó por periodos prolongados de oración buscando fortalecerse. La Biblia dice que fue llevado al desierto por el Espíritu y allí fue tentado. ¿No cree usted que simplemente se sentó ahí esperando que viniera una tentación del enemigo? Él estaba buscando a Dios, él estaba orando, fortaleciéndose en el Espíritu, mientras era incluso atacado por el enemigo. En diferentes pasajes nos dice también que a lo largo de su ministerio, de esos 3 años, el Señor apartaba tiempo a solas en la noche o muy temprano en la mañana. ¿Y qué hacía? Se retiraba a orar. Él no iba a buscar la cafetería que estuviera abierta para beber café en ese momento. Él se apartaba a solas para orar, para buscar la comunión con Dios.
Si Él lo necesitó, vuelvo a lo mismo. ¿No cree usted que nosotros lo necesitamos también? El ministerio, como la propia vida para nosotros, va desgastando. Necesitamos fortalecernos en Dios. Necesitamos llenarnos de Dios. Y Dios ha preparado como vía para ello, una de ellas, aparte de la palabra de Dios y de otras cosas, es la oración. Y en el Evangelio de San Juan, yo lo busco, no se preocupe, mantenga usted su Biblia abierta, en el libro de Lucas, en Juan capítulo 11, encontramos una historia muy conocida por todos. Le voy a leer dos versículos. Juan 11, 41 y 42 nos habla acerca de la resurrección de Lázaro. Dice el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Sigue el verso 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Tome nota de estas dos expresiones que dijo el Señor, haberme oído y siempre me oye. ¿Qué le dice a usted estas expresiones? Nos habla evidentemente de una constante búsqueda de Dios, nos habla de una constante relación con Dios por medio de la oración. Siempre me oye, siempre me escucha. ¿Por qué? Porque había una comunión con el Padre. Incluso momentos intensos en la vida de Jesús, momentos muy importantes, fueron precedidos por tiempos de abundante oración. Hace un momento le comenté que antes de iniciar el ministerio público de él pasó tiempos largos y prolongados de oración, cuando fue a elegir sus discípulos también. Incluso antes de ir a la cruz, lo vemos en el huerto de Getsemaní. ¿Qué estaba haciendo allí? Orando. Dice la palabra en Lucas 22, 44, estando en agonía, oraba intensamente, nos dice la palabra. Tan importante, hermano, y efectiva era su oración que no pasaba desapercibida, al punto que sus discípulos se sintieron atraídos y pidieron a Jesús que le enseñara a orar. Lucas capítulo 11, usted lo tiene abierto ahí, ¿verdad? Amén. Vamos al versículo número 1, dice la palabra. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó, fíjese que estaba haciendo, orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, usted conoce esto, pero vamos a leerlo igualmente. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lo mencionamos hace un momento. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor está enseñando a sus discípulos. Y tan importante como digo, era la oración que ellos se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo en la vida del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ellos decidieron o le pidieron que les enseñara a orar. El hecho de que sus discípulos le hicieran esta petición tan particular y el hecho de que Jesús les enseñara nos aporta una gran lección para nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es esa lección? Hemos de aprender a orar, hermano. Hemos de aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que lo estemos haciendo mal. Cabe la posibilidad de que nosotros estemos orando y lo estemos haciendo mal. Pero eso es posible, claro que es posible, hermano. Cuando tú oras, ¿tienes la convicción de que Dios te escucha? Amén. ¿O tienes la convicción de que son palabras que lanzas al aire? Porque yo he sentido eso en algunas ocasiones también. A veces siento que mis palabras realmente estarán llegando a la presencia de Dios. Realmente Dios me estará escuchando y se forma una batalla en mi mente. ¿Dios me estará escuchando realmente? Probable que muchos de nosotros hayamos pensado esto en alguna ocasión.
No tengo tal vez la seguridad de que Dios me escuche. No, pero es que la Biblia dice que el oído del Señor está atento al clamor de los justos. Sí, pero dice también la Biblia que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque hacemos oraciones incorrectas, porque hacemos oraciones con una motivación incorrecta también. ¿Recuerdan aquel fariseo y publicano que van al templo? El pobre, aquel publicano dice, sé propicio a mi pecador. No, otra cosa no salía de sus labios, sé propicio a mi pecador. Pero el otro, creyendo que hablaba con Dios, ¿qué estaba haciendo? Hablando consigo mismo. Oraba consigo mismo, dice la palabra. Sin embargo, él creía que estaba hablando con Dios. Y soltaba una retahíla de cosas que él había hecho, la gran persona que él era y toda esta serie de cosas. Nos dice la palabra que al terminar el que salió justificado delante del Señor fue aquel publicano. Entonces cabe la posibilidad, hermano, de que oremos mal. Cabe la posibilidad de que uno crea que Dios te está escuchando y Dios no te está escuchando. O no está prestando a esa oración porque estamos orando mal. Cuando oras, ¿estás seguro de lo que estás orando está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Tienes plena certidumbre, plena seguridad cuando tú haces una oración? ¿Esto es la voluntad de Dios? ¿O tienes dudas? ¿O es tu propia voluntad? ¿O es lo que a mí me gustaría? ¿O yo quiero que sea de esta forma? ¿Cómo oramos, hermano? Cuando oras, ¿tienes la actitud y la motivación correcta? Como dice el pasaje que hemos leído en Primera de Timoteo, levantando manos santas, sin mancha, sin ira, sin contienda, entendiendo que todo eso nos habla acerca de la actitud, o yo tengo una actitud de rechazo hacia alguien, no soporto, tengo rencor, aquel me hizo esto, me hizo lo otro, y comienzo a anidar todas esas cosas en mi corazón, pero luego voy ante la presencia de Dios, pidiendo que Dios me bendiga, que Dios haga esto. Piensa por un momento, ¿puede Dios bendecir? ¿Puede Dios contestar la oración de una persona que está marcada por rechazo, por odio, por amargura y por tantas cosas en contra de otros? La Biblia dice que si no perdonamos, no seremos perdonados. De hecho, en ese modelo patrón de oración nos habla de esa actitud también. Debemos orar correctamente. Y en Lucas 11, del 1 al 4, que son los versículos que hemos leído, en respuesta a la petición de sus discípulos, Jesús les enseña a orar de una forma, escúcheme bien, correcta, efectiva y de acuerdo a la voluntad de Dios. De una forma correcta, efectiva y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Es que todas las oraciones no son correctas? ¿No basta con que se les dirija a Dios sencillamente? No, no todas las oraciones son correctas. ¿Acaso es que una cosa tan noble o espiritual como la oración se puede hacer mal? Porque lo que importa es la sinceridad del corazón, da igual. Usted puede ser muy sincero y estar sinceramente equivocado. Sí se puede hacer mal, no solamente se puede hacer mal, sino que no son efectivas, no sirven, hermano. Tal vez es muy duro decirlo de esta manera, pero no sirven. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos, hermano. ¿Y por qué digo correcta, efectiva y de acuerdo a voluntad de Dios? Por la siguiente razón, ¿por quién la enseñó? Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús fue totalmente Dios y totalmente hombre, ¿cierto? Y fue Él el que enseñó este modelo o este patrón de oración. Él nos estaba enseñando la forma correcta en que la oración le da la gloria y la honra a Dios. No fue que a Pedro, Pablo, Juan, cualquiera, sería bueno orar de esta manera. No fue el mismo Señor Jesucristo. Él que fue totalmente Dios, dice, la manera de orar, la manera en la que el Padre recibe gloria y honra es cuando oramos de esta manera. Pero no solamente eso, hermano. Sabemos que es la oración correcta, efectiva y es de acuerdo a la voluntad de Dios, no solamente porque Él fue totalmente Dios, sino porque Jesús fue totalmente hombre. ¿Qué quiero decir con esto? En su condición de hombre, el Señor entendía perfectamente lo que nosotros experimentamos. El Señor entendía acerca de nuestros temores y entiende acerca de nuestros temores, de nuestras confusiones,
de nuestras alegrías, preocupaciones, de los problemas de cada día, del afanamiento, del estrés, de todas estas cosas que cualquiera de nosotros puede experimentar. Jesús sabía de todo eso. ¿Por qué? Porque Él fue totalmente hombre. Por lo tanto, cuando Él enseña este modelo patrón de oración, esa oración cubre todas las posibles necesidades y aspectos de nuestra vida. Y esa es la razón principal por quien la enseñó, que sabemos que es la oración correcta. La enseñó Jesús. Y Él nos dijo de la manera que nosotros podemos agradar a Dios y ser bendecidos por medio de la oración. Hermanos, concluyo en esta mañana. Orar al Señor, esta es una de varias reflexiones que iremos teniendo a lo largo de las semanas con respecto a este tema. Orar es algo más que dirigir una frase en un momento determinado a Dios. Que a veces solemos hacerlo en un momento de desesperación o en un momento de necesidad. Y está bien, hermano. En la necesidad, en la desesperación, en cualquier momento, ore a Dios, busque a Dios. Pero no son frases, no son palabras que lanzamos al aire a ver si alguien las capta por ahí arriba en el cielo. No es, la oración no es eso. La oración no es solamente pedir, como he mencionado en su momento. La oración es la oportunidad que Dios nos brinda para que le podamos conocer y amar mucho más. La oración es la oportunidad para Dios revelarse a nuestra vida, para manifestar sus propósitos a nuestra vida y mucho más, hermano. Mucho más amplio es la oración. No lo limites a peticiones, pero hemos de aprender a orar. Y no se trata sencillamente de repetir el Padre Nuestro como si de un loro se tratara. Padre Nuestro, recuerdo que cuando chiquillo íbamos a la iglesia y el sacerdote nos decía, bueno, ahora vete y repite 4 Padre Nuestros, 5 no sé qué, 5 no sé cuánto. Y uno iba y lo hacía. ¿Sabías lo que estaba haciendo? No, yo no sabía. Sencillamente había que pagar esa penitencia, 4 Padre Nuestros, 5 de estos, e ibas y lo hacías. Y ya está. No se trata de eso, hermano. Hemos de aprender a orar de manera correcta para ser efectivo. La pregunta que uno tiene que hacerse en esta mañana, y con ella termino, es, ¿quieres aprender? ¿Quieres aprender a orar conforme a la voluntad de Dios y al corazón de Dios? Eso es lo que debemos responder en esta mañana. Y seguiremos en lo sucesivo aprendiendo sobre eso. Pero cultivemos una vida de oración. Sin oración no hay crecimiento espiritual. Sin oración no hay conocimiento más exacto de quién es Dios en nuestra vida. Y recuerda que la oración es mucho más que pedir. Amén, hermanos. Amén.